El viejo cine Rex de Chivilcoy, con su fachada art deco descolorida por el tiempo, era un fantasma de glorias pasadas. Sin embargo, para Sofía, una joven profesora de música con alma de soñadora y una nostalgia palpable en su mirada, era un refugio. Allí, en las butacas de terciopelo desgastado, daba clases particulares de piano a unos pocos alumnos que aún apreciaban la belleza de las teclas. Mateo, en cambio, era un hombre de tierra adentro, criador de caballos en las afueras del pueblo, con manos fuertes acostumbradas a las riendas y al olor a pasto húmedo. Su mundo era el de los silencios del campo, interrumpido solo por el relincho de los animales y el canto de los pájaros. Sus caminos se cruzaron una tarde de otoño, cuando la hija menor de Mateo insistió en tomar clases de piano con la señorita del cine viejo. Sofía había llegado a Chivilcoy hacía unos años, huyendo de una promesa rota en la gran ciudad. La música, su pasión desde niña, se había convertido en un consuelo agridulce. El piano del cine Rex, con sus teclas a veces desafinadas, era su confidente, el eco de melodías que le recordaban un pasado lleno de ilusiones. Su relación anterior la había marcado, dejándole una cicatriz invisible y una cautela palpable en sus interacciones. En Mateo vio una solidez silenciosa, una conexión con la tierra que a ella, tan urbana, le resultaba a la vez extraña y fascinante. Mateo era un hombre sencillo, cuya vida giraba en torno a su familia y sus caballos. Su esposa había fallecido hacía unos años, dejándolo a cargo de sus dos hijas. Nunca había sentido particular interés por la música, considerándola un arte lejano a su mundo práctico. Sin embargo, la sensibilidad que percibía en Sofía y la alegría que la música parecía despertar en su hija menor, comenzaron a despertar en él una curiosidad inesperada. La melancolía que a veces veía en los ojos de Sofía le recordaba su propio dolor, creando un lazo silencioso de comprensión mutua. Para Sofía, el piano del cine Rex era mucho más que un instrumento, era un portal a un mundo de emociones que a veces le costaba expresar con palabras. Cada nota que tocaba llevaba consigo un fragmento de su historia, la alegría de los primeros aplausos, la frustración de las largas horas de práctica, y la profunda tristeza de la promesa rota que la había llevado a Chivilcoy. A través de la música, encontraba una forma de comunicar su sensibilidad, de conectar con sus alumnos de una manera que iba más allá de la mera enseñanza técnica. Cuando Mateo la observaba desde la puerta, sin que ella lo supiera, él percibía en sus melodías una vulnerabilidad que le resultaba familiar, un eco de su propio dolor silenciado. La forma en que sus manos se movían sobre las teclas, a veces con delicadeza y otras con una fuerza apasionada, le revelaba una complejidad que contrastaba con su aparente fragilidad. Mateo, por su parte, encontraba en la presencia de Sofía una calma inesperada. Acostumbrado al bullicio del campo y a las demandas constantes de su trabajo, el silencio del cine Rex durante las clases de piano se había convertido en un respiro. Observaba la dedicación de Sofía con Martina, la paciencia con la que explicaba cada nota y cada ritmo, y admiraba la forma en que lograba que su hija se concentrara en algo que parecía tan ajeno a su mundo de juegos al aire libre y animales. Aunque no entendía completamente la complejidad de la música que Sofía tocaba, la veía como una ventana a un mundo diferente, un mundo que parecía despertar una chispa de alegría en los ojos de Martina y una tenue curiosidad en su propio corazón. La veía detenerse al final de cada clase, observando las fotografías descoloridas de las viejas películas proyectadas en el cine, y percibía en su mirada una profunda conexión con ese pasado, una historia que él anhelaba conocer más. Una tarde, mientras Mateo esperaba a Martina fuera del cine Rex, se animó a entrar para ver qué hacía Sofía durante las clases. La encontró enseñándole a Martina una melodía sencilla. Sofía, al verlo en la puerta, lo invitó a acercarse. Tímidamente, Mateo se sentó en una butaca cercana. En un momento de la clase, Sofía le preguntó a Mateo si alguna vez había intentado tocar el piano. Él, con su habitual reserva, negó con la cabeza. Sofía sonrió y lo invitó a probar una tecla. Mateo, con cierta torpeza, presionó una nota al azar. El sonido solitario resonó en la sala silenciosa. Sofía se acercó, colocó su mano suavemente sobre la de él y lo guió para tocar una pequeña melodía infantil. La sorpresa y la timidez en el rostro de Mateo contrastaban con la dulzura de la música que comenzaba a fluir bajo sus dedos unidos. Fue un momento fugaz, pero para ambos, quedó grabado como un instante de conexión inesperada,
un puente sutil entre sus mundos tan diferentes. Las primeras clases de piano fueron un choque de mundos. La delicadeza de Sofía contrastaba con la torpeza inicial de la pequeña Martina, y la presencia silenciosa de Mateo al final de cada clase generaba una tensión sutil. Mateo observaba a Sofía con una mezcla de respeto y distancia, admirando su paciencia y la pasión con la que hablaba de la música. Sofía, por su parte, sentía la calidez de la mirada de Mateo, pero también percibía una barrera invisible, la sombra de su pasado y la diferencia en sus vidas. Un día, la vieja estufa a leña del cine se averió justo antes de la clase de Martina. El frío calaba los huesos, haciendo que los dedos de Sofía se entumecieran sobre las teclas. Mateo, al llegar para buscar a su hija, notó la situación. Sin decir una palabra, salió y regresó poco después con un brasero lleno de carbones encendidos, llenando la sala con un calor reconfortante y un tenue olor a humo. Ese gesto simple y desinteresado rompió por un instante la formalidad entre ellos. Sofía le agradeció con una sonrisa sincera, y por primera vez, Mateo le devolvió la sonrisa sin reservas. Sin embargo, la sombra del pasado de Sofía volvió a aparecer. Un antiguo compañero de la ciudad, un músico talentoso y carismático que había sido la causa de su desilusión, se presentó inesperadamente en Chivilcoy, buscando reconquistarla. Su presencia reabrió viejas heridas en Sofía y generó una profunda inseguridad en Mateo, quien se sintió inferior ante el encanto y la sofisticación del recién llegado. La promesa silenciosa que comenzaba a florecer entre Sofía y Mateo se vio amenazada por los fantasmas del pasado y las dudas del presente. La razón por la que Sofía había huido de la vibrante escena musical de la ciudad y se había refugiado en la tranquilidad de Chivilcoy no era solo una promesa rota, sino también un incidente público bastante vergonzoso. En su antigua vida, había formado un dúo prometedor con ese mismo músico carismático que ahora había reaparecido. Durante un importante festival de música en Buenos Aires, justo antes de su actuación más importante, Sofía descubrió que él había plagiado la melodía principal de una de sus canciones más personales, presentándola como propia en una entrevista radial. La humillación y la traición la habían golpeado con fuerza, no solo a nivel profesional, sino también personal, ya que estaban profundamente enamorados. La noticia se había difundido rápidamente en el pequeño círculo musical en el que se movían, convirtiéndola en objeto de miradas compasivas y comentarios maliciosos. La vergüenza de haber sido engañada y expuesta de esa manera la había llevado a tomar la decisión de desaparecer, buscando un anonimato y una paz que creía encontrar en un pueblo más pequeño como Chivilcoy, lejos del escrutinio y los ecos de aquel fiasco. La reaparición de su ex no solo reabría la herida de la traición, sino también el recuerdo punzante de aquella humillación pública. El pueblo entero se preparaba para la fiesta anual de la tradición. Sofía, animada por Martina, aceptó participar tocando el piano en el escenario principal. Esa noche, mientras sus dedos recorrían las teclas interpretando una melodía folclórica llena de sentimiento, Sofía vio a Mateo entre el público, acompañado de sus hijas. Su mirada era intensa y sincera, transmitiéndole un apoyo silencioso que la conmovió profundamente. En medio de la actuación, su antiguo compañero de la ciudad intentó acercarse al escenario, con la intención de interrumpirla y hablar con ella. Mateo, sin dudarlo, se interpuso en su camino con una firmeza inesperada, pidiéndole con respeto pero con determinación que la dejara terminar su presentación. Ese gesto público de protección y apoyo fue el catalizador que Sofía necesitaba. Al finalizar su actuación, Sofía bajó del escenario y se acercó directamente a Mateo, ignorando las miradas curiosas de la gente. Tomó su mano y, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, le dijo en voz baja: «Gracias, Mateo. Gracias por estar ahí». Mateo apretó su mano con ternura, sus ojos brillando con una emoción que las palabras no podían expresar. El reencuentro con su pasado había servido para que Sofía comprendiera dónde estaba su presente y dónde quería construir su futuro. La melodía desafinada del cine Rex había encontrado su armonía en el silencio elocuente del campo, en la promesa de un amor sencillo y verdadero, nacido en el corazón de Chivilcoy.